Gracias, Alberto. Buenas tardes y bienvenidos al primer conversatorio sobre las decisiones de la Corte Penal Internacional, analizando en esta ocasión el caso del arresto del presidente Putin y la comisionada presidencial para los derechos del niño, Lvova Bolova. Este evento surge de la necesidad de conversar sobre nuestros problemas y la influencia en la política internacional en nuestros países, el significado de cada decisión de los organismos internacionales en nuestra política interna. Gracias a la coordinación y trabajo conjunto entre el capítulo boliviano de la FIA, profesores republicanos y la Asociación Civil Río Paraná, estamos presentes para iniciar una cadena de eventos de los cuales les iremos anunciando continuamente en un esfuerzo continuo por analizar los temas que son importantes en la cotidianidad. Es un gusto para mí presentar a quienes hicieron posible este importante evento, así que voy a dar la palabra al primer vicepresidente de la Inter-American Bar Association, Federación Interamericana de Abogados, el doctor Marco Antonio García Claros, expresidente del Colegio de Abogados de Cochabamba y presidente del capítulo boliviano de la FIA. Seguido por el doctor Marco Antonio Sagastume, presidente del Comité de Derechos Humanos de la FIA, y también vamos a tener el gusto de escuchar el saludo del presidente de la organización Profesores Republicanos, el doctor Guillermo Jorge Hernández Raji, y bueno, es importante dar un saludo especial a nuestro querido Alberto Cohan, que está como gestor de nuestra plataforma Zoom y quien se ha hecho cargo también de gestionar los correos electrónicos, que participa por la Asociación Civil Río Paraná. Un gusto tenerlos a todos acá y, estimado Marco, te doy la palabra. Gracias. Sí, buenas tardes a todos los asistentes. Buenas tardes en Bolivia, buenas noches en España, Beltrán. Un saludo a todos los distinguidos panelistas que compartirán hoy en la tarde este conversatorio. Y, por supuesto, a los asistentes, a quienes han mostrado interés en conocer este primer conversatorio, este primer evento académico, un evento, esfuerzo conjunto de organización y auspicio del capítulo boliviano de la Federación Interamericana de Abogados y de profesores republicanos, así como de la Asociación Civil Río Paraná. Solamente un breve comentario para ilustrar a los distinguidos amigos la congruencia o incongruencia que a veces se presenta en nuestras realidades. En nuestra Constitución, promulgada en febrero del 2009, se declara que Bolivia es un país pacifista, promotor de una cultura de la paz y el derecho a la paz. También en la Constitución se señala que Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados. Debimos ser congruentes, consecuentes con esa declaración constitucional en nuestras relaciones internacionales. Sin embargo, en nuestra actuación en la Asamblea General de Naciones Unidas, nuestro país se abstuvo de votar contra la invasión de Rusia hacia Ucrania. Solamente, digamos, cuando alguien nos dijo, ¿y qué sentido tiene discutir un tema tan ajeno a nuestros problemas cotidianos, a nuestros problemas que requieren urgente atención? Recordé este artículo de la Constitución y la actuación de esa actuación inconsistente de la representación diplomática de mi país, y me parece sí que es un tema actual, que la guerra no está tan lejos como uno pretende que o quisiera que esté, sino que nos afecta también en el cotidiano y vale la pena conversar sobre este problema que sí nos atinge, nos incumbe, y de esa manera
reiterar mi saludo fraterno a quienes han aceptado concurrir como panelistas y, por supuesto, sé que la discusión y la conversación será muy fructífera. Muy buenas tardes, buenas noches, Beltrán. Bien, me he comunicado con Marco Antonio Sagastume y tiene un poquito de problemas al conectarse. Yo creo que en un ratito se va a volver a conectar, ¿ok? Mientras tanto, podemos dar la palabra a el doctor Guillermo Fernández Raji. Adelante, doctor. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar acá en este momento. No voy a negar lo que me costó estar porque tengo un tema de orden familiar que me va a obligar a darles la bienvenida y después tener que partir. Pero este capítulo boliviano de la FIA, este conversatorio que hemos organizado entre profesores republicanos y el grupo boliviano, me parece que es muy importante. Quiero traer en principio el saludo de todo el Consejo Directivo de Profesores Republicanos, con los cuales nos hemos reunido hace 2 días, y expresamente me han pedido darles la bienvenida y desear el mejor de los éxitos en esta reunión y en todas las que siguen. Yo creo, un poco suscribiendo lo que se acaba de decir, que la guerra está más cerca de lo que uno piensa. Y la guerra hoy día, como hace inclusive 70 años, llega en días ni en semanas a diferentes regiones del planeta. Pero este grupo que se está creando, estos conversatorios, me parece que además de abordar las problemáticas del mundo que podrían influir en Latinoamérica, también va a abordar las problemáticas directas de Latinoamérica. Y Latinoamérica, desde nuestro punto de vista, está en un momento de una alta inestabilidad. Una alta inestabilidad que está conformada por un alto grado de populismo que ha comenzado una erosión de la democracia. Yo creo que la democracia se está erosionando por el populismo. El populismo, que debo decirlo con mucho dolor, lo ha comenzado a liderar la República Argentina a partir del 4 de junio de 1943, cuando fue el golpe de Estado que el conjunto de militares, con Perón a la cabeza, empezó a romper la estabilidad institucional argentina. De manera que a partir de ahí se arma todo, y como dijo Castro y algunos más, el líder de todo esto, el que ha iniciado todo esto, es Juan Domingo Perón. Entonces, lamentablemente, esta inestabilidad hoy se transmite, se mantiene, se ha hecho endémica, y posiblemente haya muy pocos países de Latinoamérica, me alcanzan 1 o 2 dedos para poder señalarlos, entre ellos la República Oriental del Uruguay, nuestra querida banda oriental, que está luchando denodadamente para poder imponer la estabilidad en un mundo muy hostil, en un mundo latinoamericano muy hostil. Entonces, para no hacerlo mucho más largo, creo que estos conversatorios son muy importantes. Nosotros los vamos a seguir apoyando, porque nosotros creemos que la democracia o la vida en libertad está sustentada en 3 puntos de vista: en el democratismo, en el republicanismo y en el liberalismo. Al liberalismo hay que quitarle todos los fantasmas que tiene y que se los ha enrostrado el populismo, porque para el populismo el liberalismo es perjudicial. Y este populismo ha excedido a los gobiernos y ha ido también a los sectores religiosos. Los sectores religiosos también hacen populismo. Y esto es muy difícil porque ahí se manejan cuestiones de fe con gente con una cultura muy diferente, que cuando se le incorpora el populismo, es muy difícil quitarlos. Como se dijo, y ya termino, y ahí comienzan aspectos muy importantes, buenos y malos. En el siglo IV, cuando se unió la fe con la espada, el mundo empezó a cambiar. Y me refiero a Constantino. Así que, señores, les deseo el mayor de los éxitos, el mayor sé que van a ser
exposiciones profundas, aunque cortas pero profundas. Van a tener todo el apoyo de profesores republicanos desde hoy y hasta todos los demás conservatorios. Quiero hacer una especial mención, si me permiten, al profesor Gerardo Vega, por su ahínco, por su esfuerzo, por todo lo que hace, tratando de llevar a profesores republicanos al lugar que estamos tratando de tener en el consenso de las organizaciones. Gracias, Gerardo. Gracias, Mabel. Gracias a todos ustedes que están acá. Gracias a Alberto Coan también por la colaboración permanente. Me voy a tener que despedir en unos minutos porque, como les dije, tengo un tema familiar, pero si esto se está grabando, después lo voy a ver y aportaré, si es que puedo humildemente, alguna opinión. Muchísimas gracias a todos. Bien, muchas gracias a usted, estimado. Bien, doy la bienvenida al doctor Marco Antonio Sagastume, es el presidente del Comité de Derechos Humanos de la FIA. Bienvenido, Marco Antonio, estamos listos para escuchar. Estás muteado. Ahí está ya está reactivado el audio. Porque lo primero que quiero hacer, Mabel, es felicitarlo. Porque es lo que necesitamos. Fíjate que el derecho internacional humanitario es una rama importantísima del derecho. Sin embargo, se conoce muy poco sobre él. Entonces, es importantísimo este tipo de actividad. Los felicito con todo cariño, con todo respeto, e invito a los demás colegas para que se unan a estos proyectos educativos jurídicos. Porque la única solución para formalizar y fortalecer el Estado de Derecho depende de los abogados. Vean qué labor tan importante. Gracias, Mabel. Es un honor estar escuchando estos grandes aportes. Muchas gracias. Gusto tenerte aquí, Marco Antonio, siempre motivando toda la actividad que tenga que ver con los derechos humanos. Bueno, les voy a presentar al doctor Gerardo Vega, que es coordinador de este evento, con quien hemos trabajado bastante y realmente ha sido un gusto organizar este evento. Gerardo, a tu lado, así que te voy a dejar para que hagas la presentación breve de cada uno de nuestros expositores. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, depende de dónde estén. Realmente es un gusto haber tenido la oportunidad de organizar esto, fundamentalmente como Abel Antesana, con Alberto Coan, con el apoyo de profesores republicanos desde la Argentina, con las entidades internacionales que hoy tenemos la suerte de que nos apoyan y auspician. Entre otras, también de la Argentina debe mencionarse la Asociación Civil Rioplatense, Paranaense, por el otro lado Regia, que también nos da el apoyo, las entidades que tú has mencionado latinoamericanas. Creo que el derecho internacional viene sufriendo una evolución muy interesante. Recién se mencionaba el tema de los derechos humanos incorporado al derecho internacional. Y hoy creo que esta circunstancia que nos convoca, que es el tema de la orden de arresto dictada por la Corte Penal Internacional a Putin y Volova, me parece que es una buena excusa para también mencionar la evolución esta a la cual hacía mención. Si uno saca foto de cada 10 años, va a ir encontrando que cada vez hay más elementos para proteger que se han ido creando por el mismo hombre o por la humanidad para protegerse a sí mismo. Y me parece que ahí está el hincapié en el que se debe hacer, donde indudablemente Latinoamérica hoy, como bien lo decía el doctor Miraji, estamos en un tiempo de inestabilidad.
Latinoamérica siempre ha tenido un movimiento de péndulo. Tuvimos tiempo de dictadura, tiempo de democracia. Hoy estamos en una inestabilidad institucional, pero además también con pérdida de valores y con fundamentalmente una degradación tanto del respeto hacia la ley como el respeto hacia las instituciones. Y me parece que esta convocatoria, que aparentemente, bueno, ocurre en Europa, digamos, y pareciera que está lejos, yo creo que también, de alguna manera, muestra de que quienes hoy hacen violaciones de los derechos humanos, en algún momento pueden ser motivo de acciones de parte de la comunidad internacional. Comunidad internacional que, si uno hace solamente una pequeña comparación, cuando Rusia tomó Crimea, prácticamente la comunidad internacional hizo alguna suerte de repudio, pero fue ínfimo comparado con lo que significó lo que produce Rusia al invadir ahora Ucrania. Esta realidad creo que demuestra, y sobre todo las numerosas sanciones económicas que se fueron instrumentando. Y me parece que desde esta óptica, y puedo estar equivocado, pero me parece que comienza a aparecer un fuerte derecho penal internacional que quizás es lo que al derecho internacional todavía tiene pendiente en aras de la protección del hombre. Por eso nos pareció interesante tomar esto como una causa o un detonante para empezar a producir estos conversatorios, no solo pensando en Latinoamérica, sino en las cuestiones que por ahí influencian sobre Latinoamérica. Y desde este punto de vista, me queda solamente por decir que hoy comenzamos una serie de conversatorios donde, casualidad, el 14 de abril es el Día de las Américas. Y como Día de las Américas nos vamos a tratar de confraternizar los latinoamericanos y, bueno, tenemos algunos inscritos en Estados Unidos y Canadá, así que podemos hablar a los americanos. Así que con esto dejo un poco presentado el tema y bueno, luego haremos pequeñas intervenciones, si se puede, en tratar de enriquecer lo que seguramente van a ser grandes presentaciones de los panelistas que hoy tenemos la suerte de contar para que de alguna manera nos permitan conocer más sobre estas problemáticas. Seguís tú, Mabel. Gracias. Bien, vamos a pasar a la presentación ahora de cada uno de nuestros expositores. Por favor, tenemos a nuestro primer expositor, que sería el doctor Markasian, quien va a tener 6 minutos. Todos los expositores van a tener 6 minutos máximo, por favor, para comentar un poco sobre los aspectos del derecho internacional y de acuerdo de acuerdo a la óptica que ustedes hayan tenido sobre el tema que estamos tratando, ¿no? Primero va a hablar el doctor Markasian, les va a seguir el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, después ingresará el doctor Beltrán Gambier, y voy a ceder la palabra al doctor Oscar Alba Salazar, y va a concluir el doctor Raúl Santiago Lozano Merino. En ese orden, por favor. Gerardo, te voy a ceder la palabra para que lo presentes al doctor Markasian. Bueno, para mí es un honor presentarte, Roberto. El doctor Roberto Markasian
más allá de toda su sabiduría en materia de derecho internacional, ha logrado en el ámbito de las Naciones Unidas el reconocimiento de, digamos, de las atrocidades que Turquía cometió con Armenia y transformar que fuera reconocido como un genocidio. De ahí que me parece que es un gran luchador de los derechos humanos y obviamente nos va a poder dar, como profesor de Derecho Internacional, un muy buen panorama sobre el derecho internacional en general para poder luego introducirnos ya en la problemática que hoy vamos a tratar. Estás en el uso de la palabra, Roberto. Bueno, muchísimas gracias. Y yo también quisiera, en primer lugar, agradecer a mis colegas de profesores republicanos y en especial a los doctores Guillermo Mizrahi y también a Gerardo Vega, desde luego, por la idea de organizar este conversatorio con especialistas de América Latina, a quienes agradezco también su generosa participación. Eso pasa más allá de nuestro corresponsal en España. Voy a dedicar unos breves minutos realmente a un pantallazo sobre las previsiones del derecho internacional en materia de derecho humanitario, al que podemos definir como el que contiene una serie de normas que intentan proteger al ser humano en situaciones de conflictos armados internacionales y violencias políticas, también armadas, que se producen en un Estado. Históricamente, los seres humanos han tenido siempre cierta conciencia de la existencia de límites respecto de lo que se podía o no se podía hacer cuando por disidencias de diversa índole recurrían a la violencia para solucionar sus diferendos. En la antigüedad griega, por ejemplo, las hostilidades se interrumpían con el fin de permitir a los bandos en guerra recoger a sus muertos en el campo de batalla para proceder a las obras fúnebres, sin las cuales el difunto no podría iniciar su viaje al mundo subterráneo, al mundo de los muertos. Sobre el final de la Ilíada es conmovedor leer sobre la gestión que Príamo hace, Príamo, rey de Troya. En la tienda de Aquiles, el hombre se sale de las murallas y se va a la tienda del enemigo, rogándole que le entregue el cadáver de su hijo Héctor para las obras fúnebres del caso. Lo mismo sucede cuando leemos la tragedia de Sófocles Antígona, en la que esta muchachita, la heroína, trata de cubrir con tierra el cadáver de su hermano a pesar de la prohibición de la autoridad de Tebas. Bueno, mediante un pequeño, entre comillas, salto de unos 23 siglos respecto a la Ilíada, nos encontramos en el Renacimiento para observar el creciente interés por la suerte que corrían las personas afectadas por los males que causaba la guerra, en autores de calidad humana y convicciones excepcionales, como por ejemplo Francisco de Vitoria. Un par de siglos más tarde, en el siglo justamente llamado de las luces, autores como Jean-Jacques Rousseau y Aimé de Vattel formulan una doctrina fundada en que la guerra debía limitarse al combate entre militares, sin involucrar a la población civil ni a los bienes que no tuvieran un interés militar directo. Un paso especialmente importante en materia de derecho internacional humanitario se produce a mediados del siglo XIX, cuando un ginebrino, Henri Dunant, era en 1859, pasa por el campo de Solferino, que está en Lombardía, donde las tropas francesas y sardas acababan de lograr una victoria sobre los austríacos. Lo que vio era un espectáculo espantoso de heridos y enfermos tirados en el campo de batalla, sin atención alguna, moribundos. Escribe un libro frente a lo que vio, titulado Recuerdos de Solferino, que se publica en 1862, y con un grupo de amigos presiona al gobierno suizo para que convoque una conferencia internacional que concluye en 1864 con la firma del primer tratado de derecho internacional humanitario, cuyo objeto era mejorar la suerte que corren los militares heridos en combates terrestres. Se crea asimismo el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuya misión es, aún hoy, supervisar la correcta aplicación de los tratados en la materia, que en forma totalmente resumida menciono.
Después del de 1864 hubo dos convenciones en La Haya, en 1899 y 1907, sobre protección en guerras marítimas y la prohibición de utilizar cierto tipo de armamentos. También hay una serie de tratados celebrados en Ginebra, como los de 1906 y 1929, que protegen a heridos y enfermos y también a los prisioneros de guerra. 1929 era el que estaba vigente en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, protegen además a los prisioneros. También están los 4 tratados de Ginebra del año 49, el cuarto de los cuales protege por primera vez a las personas civiles en tiempo de guerra. Finalmente, en 1977, se firman 2 protocolos adicionales a las 4 convenciones de Ginebra del 49. El primero de esos protocolos protege a las víctimas de los conflictos armados internacionales y el segundo a las víctimas de conflictos no internacionales. Una característica notable de todos estos tratados es que sus disposiciones protectoras son acumulativas, es decir, que los sucesivos nuevos tratados no modifican los anteriores, sino que los amplían y perfeccionan. Dentro del marco de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1948, la Asamblea General aprueba la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en cuyo artículo 1 se lo tipifica como delito de derecho internacional. El tratado contempla 2 situaciones para juzgar a quienes cometen actos de genocidio. 2. Una se encuentra en el artículo 9 y se refiere a la responsabilidad del Estado. En ese caso, el tribunal competente es la Corte Internacional de Justicia. La otra situación se refiere a quien juzga a las personas acusadas de genocidio. Para ese caso, el artículo 6 habilita a los tribunales del Estado en cuyo territorio se cometió el delito. O, dice textual, ante la Corte Penal Internacional que sea competente respecto a aquellas de las partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción. Esa Corte Penal Internacional es la que se creó 50 años más tarde en un tratado firmado en Roma en 1998. Fue fruto de la presión de organismos de derechos humanos del planeta entero y de la convicción por parte de los estados de que crear tribunales penales internacionales para casos específicos no era una solución adecuada. Así se había hecho con los tribunales de Nuremberg y de Tokio en el 45 y 46, con el de la ex Yugoslavia, que duró de 1993 a 2017, y el de Ruanda, que funcionó entre el 94 y el 2015. Finalmente se estableció la Corte Penal Internacional, cuya competencia territorial es amplia y será tema seguramente de mis estimados colegas, y en cuanto a los crímenes de los que se ocupa, son los enumerados en el artículo 5 del Estatuto, o sea, A, el crimen de genocidio, B, los crímenes contra la humanidad, C, los crímenes de guerra, D, y D, el crimen de agresión. Quisiera detenerme un instante en los crímenes contra la humanidad y a partir de qué momento del desarrollo histórico de nuestra civilización existen como tales. Comenzada la Primera Guerra Mundial en Turquía, perdón, pero debo hacer esta mención, en Turquía, que era aliada de Alemania en la Primera Guerra Mundial, se inicia un tremendo genocidio contra la población de origen armenio. Entre los años 1915 y 1923 se masacró a 1.500.000 armenios sobre un total de 2.200.000. Yo soy nieto e hijo de sobrevivientes. Las matanzas mencionadas causaron la indignación y la protesta de los aliados, en especial a los que componían la Triple Alianza, es decir, Francia, Inglaterra y Rusia, zarista obviamente. Que el 24 de mayo de 1915, a un mes de iniciadas estas tremendas masacres colectivas, el 24 de mayo del 15 le dirigen una nota al sultán, que es el jefe de Estado turco, oficialmente Imperio Otomano, en la que después de describir las matanzas que están ocurriendo en varias ciudades de población armenia, le dicen textualmente en esa nota, estos 3 países,
textualmente, en presencia de estos nuevos crímenes de Turquía contra la humanidad y la civilización, los gobiernos aliados hacen saber públicamente a la Sublime Puerta que considerarán personalmente responsables a los miembros del gobierno otomano, así como a sus agentes que se encuentran implicados en semejantes masacres. Es la primera vez en la historia que aparece la figura jurídica y el término crimen contra la humanidad. Muy pocos colegas lo saben, pero es de esta nota, de esta carta que acabo de mencionar, que los redactores del documento acusatorio de Nuremberg tomaron el término crimen contra la humanidad, incorporándolo en su artículo 6, inciso o parágrafo C. Bueno, con este recuerdo espero haber hecho una pequeña síntesis del derecho internacional humanitario en sus rasgos más esenciales. Y perdón si me excedí un minuto, pero que no. Muchas gracias, estimado doctor. Vamos a dar curso a que Miguel Ángel Rodríguez Mackey nos comente un poco sobre la competencia de la Corte para la emisión de la orden de arresto contra Putin. Voy a presentar a un gran amigo y gran colega, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quien es internacionalista y jurista peruano, abogado por la Universidad Nacional de San Marcos, maestro en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, fue ministro de Relaciones Exteriores del Perú, es presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, IPEDIRI, fue vicerrector de Asuntos Exteriores del Instituto Internacional de Gobierno, IGOV, y decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Fue abogado de Lima, es miembro del Consejo Consultivo de Ex Cancilleres de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú. Un gusto tenerte con nosotros, estimado Miguel Ángel. Adelante. Muy buenas tardes, amigos, todos juristas de América, de Iberoamérica y de otras partes del mundo. Gracias a la doctora Mabel Antezana, gracias a todos por la oportunidad de estos minutos. Yo voy a ser muy breve. Primero, quisiera decir que la Corte Penal Internacional, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, no es una instancia supranacional dependiente de el mayor foro político planetario que es las Naciones Unidas. O sea, la Corte Penal no es un ente que dependa de nada ni de nadie. La Corte Internacional de Justicia sí es un brazo articulado de las Naciones Unidas. La dinámica para que un Estado miembro sea inclusivo, dependiente, vinculante por la Corte, es que haya firmado el Estatuto de Roma. La ausencia del acto volitivo del Estado para comprometerse y promover y generar responsabilidad internacional por el Pacta Sunt Servanda solamente depende de lo que el Estado diga. Si el Estado no es parte del instrumento jurídico internacional, si no es parte del estatuto, entonces mucho menos será de la Corte Penal Internacional. Esto es muy importante porque hay un acto forzado y una suerte de querer
buscar una elasticidad que no existe con la Corte Penal Internacional cuando quiere tener jurisdicción y competencia sobre nacionales de países, de estados que no son parte de la Corte. Lo que pasa es que a veces nos gana el corazón, digo yo, de que queremos justicia. La subjetividad porque queremos que exista una acción punitiva internacional. Y nos olvidamos también de que la naturaleza de todo mecanismo supranacional siempre está en una relación de complementariedad. Ninguna corte supranacional, esto es un ABC que solamente, por supuesto, estoy recordando aquí, ¿no es cierto?, puede actuar prescindiendo de la justicia del derecho interno o derecho nacional. Cuando el derecho interno o derecho nacional no satisface, no corresponde a la naturaleza de lo que significa su acción jurisdiccional y competencial, entonces solamente en ese caso se activa un mecanismo supranacional. Esto puede parecer para algunos una cierta falencia de lógica, porque pueden haber cuestiones tan objetivas y visibles que uno quisiera que los más de 17 miembros, 18 miembros de la Corte Penal pudieran tener jurisdicción y competencia. Entonces eso no existe. Rusia, como Estados Unidos de América y como los países que son poderosos de la tierra, no son parte de la Corte Penal Internacional, no les conviene que eso pase porque son los primeros violadores del derecho internacional. Es la única razón, tenemos que ser claros. Además, como son poderosos, el poder se superpone al derecho, lo domina el derecho y termina haciéndose como quiere. ¿Conocen ustedes a algún soldado de los Estados Unidos de América, de la guerra de Vietnam, que haya sido juzgado por alguna instancia supranacional? Claro, no había Corte Penal Internacional, pero alguien pudo haber creído que se hubiera podido crear una instancia ad hoc, como se creó para Ruanda, como que se creó para otros mecanismos, otros espacios de conflictividad internacional. Esto que estoy refiriendo es muy importante porque en la medida en que Rusia no es parte, no hay forma para que Vladimir Putin, por ejemplo, leía no sé en qué medio, que si salía del país lo iban a detener. Y escuchaba reflexiones jurídicas, realmente eso pasa pues cuando hay hombres del derecho en algunas partes del planeta que recogen lo que dicen los diarios y hacen una exégesis, yo diría, fundada en el pragmatismo de la aberración, porque no leen. Entonces, si leyeran como todos nosotros los que estamos aquí, no pasaría lo que se produce en el sistema internacional. En segundo lugar, los delitos que están prefigurados en el Estatuto de Roma, del cual mi país es parte, Perú es parte del Estatuto de Roma, como muchos países del mundo, pero no todos, ¿ah? Son 123, 124 y en el mundo hay 193 países. O sea, tampoco es que la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma tenga un carácter ecuménico global total. Esa es la aspiración, pero no ha llegado a eso. De hecho, el gran avance de la Corte Penal es que ha logrado un sistema supranacional orgánico de individualización de la responsabilidad penal. Creo que es lo máximo que ha podido hacer y eso está muy bien. Pero digamos, existen allí los delitos que están tipificados y prefigurados
y que también hay mucha confusión sobre ello. Yo no es objeto, por lo que me pidió Mabel, no es objeto de mi intervención decir qué es un crimen de guerra, qué es el genocidio, ¿no es cierto? ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? No es objeto. Quisiera, pero no es objeto. Pero en todo caso, lo que sí quisiera decir es que las imputaciones que existen sobre el señor Vladimir Putin y su comisaria para asuntos de infancia son imputaciones que tienen que ventilarse en los fueros del derecho moscovita. Ese es su marco de acción. No hay otro marco de acción. Sin embargo, claro, si uno mira el artículo 6 del Estatuto de Roma o el artículo 7 que acaban de ser referidos de manera magistral por el doctor Roberto Malcasian, si uno los mira, allí están de manera indubitable referidos, por ejemplo, el traslado forzoso de poblaciones. ¿Qué población ha sido trasladada forzosamente? Los niños. Y por tanto hay una, si lo tuviéramos que ver como tipificación, o sea, nadie puede dudar de que sí están configurados como crimen de guerra, ¿no es cierto? Y como genocidio, porque es un acto forzoso contra una población que se hace. O sea, no hay ningún ápice para poder dudar de que estén configurados de acuerdo al tipo penal establecido en el Estatuto de Roma. Pero como tampoco es objeto de mi intervención discutir eso, sino más bien si hay o no competencia para que Vladimir Putin pueda ser arrinconado, como en cambio sí hay competencia para Nicolás Maduro, porque Venezuela firmó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y él sí tiene que cavilar si quiere movilizarse o no. Entonces, es evidente de que tampoco es que se crea que hay un marco de impunidad, pero es que el derecho internacional, estimados amigos, ilustres juristas de las Américas y de Iberoamérica, el derecho internacional pues tiene sus cotos, tiene sus límites, y los límites del derecho internacional están en su naturaleza anárquica, su naturaleza plana, y como no es el derecho interno que es vertical, esa diferencia sustantiva es la que hace justamente el escudo protector para hombres como Vladimir Putin, que desde mi perspectiva, por supuesto que ha configurado responsabilidad punitiva sobre los delitos que estamos comentando, el traslado de niños. Solamente el traslado de niños provoca un trauma de tal impacto que es irreversible el trauma del momento para ellos en el futuro. Por eso están cualificados en la calidad y en la cualidad de lesa humanidad. ¿Por qué es lesa? Porque produce un detrimento constante, permanente, que perturba de manera transversal, profunda, al ser humano en su carácter de bien jurídico, que es la vida humana, y que por tanto debe ser preservada. Los niños son protegidos erga omnes, o sea, no hay derecho humano más prevalente que la protección de los niños en su calidad de inimputables. Por eso es que en verdad hay respecto de esta configuración delictiva una suerte de responsabilidad no atenuada, sino agravada en quien acomete. Yo entiendo las intenciones de Occidente, como internacionalista las comprendo. Todos los periódicos
de América y de otras partes, o sea, de todos los que están en contra de Putin, como yo, ¿no es cierto? Porque yo he calificado a la guerra de Rusia contra Ucrania de una invasión, pero comprendo que la literatura que hoy domina es contra un Putin, claro, un Putin doblegado, un Putin que se parece a Adolfo Hitler, etcétera. Eso lo comprendo y lo entiendo, pero también comprendo y entiendo que desde la juridicidad del derecho internacional, la Corte Penal Internacional es el mayor derecho penal internacional de la Tierra, del planeta. Eso tenemos que tenerlo claro. No puede contra él y no podría contra él. No hay formato posible porque no hay voluntad manifiesta. Una detención de Vladimir Putin en cualquier parte del mundo será desde el derecho internacional absolutamente arbitraria, porque el derecho, como decía Recassin Siches, pone reglas. Nos guste o no nos guste, pone reglas. Y las competencias, los espacios de jurisdicción y competencias de la Corte Penal Internacional, dice la propia Corte y el Estatuto, son definidas por la propia relación con el Pacta Sunt Servanda que los estados han arrogado en su desprendimiento al ceder parte de su soberanía en el instante en que se someten a la Corte Penal Internacional. Eso no ha pasado con Rusia, no va a pasar con Rusia. No lo veo ni a Rusia, ni a China, ni a Estados Unidos, por favor, como militantes de la Corte Penal Internacional. ¿Eso qué significará en adelante? ¿Que habrá libre albedrío? ¿Que habrá impunidad? Tampoco. Lo acabo de decir en una reciente conferencia aquí en Lima. Lo más probable es que Vladimir Putin, en un escenario de derrota, porque si Vladimir Putin no es derrotado en la guerra, o sea, al final negocian y termina bien, no hay corte para él de nada. Pero si terminara derrotado, como le pasó a Hitler, derrotado, claro, él desapareció, pero sus lugartenientes todos fueron procesados. Si los nazis no hubieran sido derrotados, no hubiera habido ninguna corte contra ellos. En el escenario de que Vladimir Putin sea derrotado, sí es probable que haya una corte ad hoc para el caso de la guerra de Rusia con Ucrania y se activen todos los presupuestos establecidos en el derecho internacional humanitario que han sido dañados flagrantemente y sus protocolos complementarios, los convenios de Ginebra, los artículos 2, 3 y 4 que han sido vilmente dañados porque el sistema internacional exige que haya un acto convencional que Putin ha tirado al suelo. Miguel Ustedes Ángel. lo saben perfectamente. Entonces, ¿ya me pasé, Mabel? Sí. Por favor, si puedes Bueno. ir siguiendo. Te vamos a dar uno. Entonces, no, ahí concluyo mi intervención, pues entonces quería eso decir un poco sobre estas cuestiones que están apareciendo sobre Vladimir Putin y su vinculación con la Corte Penal Internacional. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy interesante lo que has dicho. Voy a ahora presentar a Beltrán Cambier, que es un gran amigo también y con mucho aprecio lo tengo acá en el conversatorio. Beltrán nos va a hablar sobre la autonomía de la Corte Penal Internacional y las posibilidades arrestos de Putin.
Quiero presentar al doctor Beltrán Gambier, quien es consejero de la Federación Interamericana de Abogados. Es presidente del Comité de Derecho Administrativo de esa organización regional, con sede en Washington, D.C. Ha impulsado temas cívicos de interés público en Argentina y España de manera personal, profesional e institucional desde diversas organizaciones. Fue director del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro fundador de Transparencia Internacional España desde el 2002. Es fundador y director de la revista Intramuros, una de las revistas más importantes en cuanto a autobiografías y biografías. Y es consultor de organismos internacionales en los temas de su especialidad. Beltrán Gambier también, y te lo he dicho, y me gustaría volver a repetirlo, es uno de los grandes del derecho administrativo, no solo en Latinoamérica, ahora que está en Europa también está dando luces y está haciendo mucha actividad con la abogacía y la ciudadanía, ¿no? Sobre temas que interesan a la sociedad. Te recibo con cariño, Beltrán. Voy a solicitarte que no te excedas de los 6 minutos para ir dando lugar a las preguntas, porque también hay varios comentarios en el chat que quiero leerlos, ¿ok? Muchas gracias, Mabel, por tu presentación. Bueno, voy a ser más breve de lo que pensaba porque el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay ha repetido los argumentos que ya le había leído en el artículo que publicó el 18 de marzo, al día siguiente de que se conoció en el mundo la orden de detención contra Putin. No puedo estar más en desacuerdo con el doctor Rodríguez Mackay, salvo en el color de su corbata, que ahora no podemos ver porque se nos ha ido de la pantalla, pero bueno, sí me gusta el color de su corbata. De todo lo demás que dijo, nos piden en acuerdo, ahí está, en acuerdo con casi nada. Y entonces, para ser riguroso, porque yo sí leo lo que escriben otros y leo lo que escribe él, su artículo se llamó ¿La Corte Penal Internacional podrá detener a Putin? Comienza explicando el motivo del pedido, la deportación de niños, etcétera, etcétera, y dice concretamente que no, como nos dijo hace un momento, que no tiene jurisdicción para hacerlo. ¿Y por qué? Y lo explica como lo explicó hace un momento, porque Rusia no es parte del Estatuto de Roma de 1998 y agrega: ninguno de sus nacionales podrá ser procesado ni juzgado por el Tribunal Penal Internacional porque Moscú no acepta una relación vinculante con el Tribunal Penal Internacional. Eso dice en el artículo y eso más o menos dijo hace un momento. El 26 de marzo publiqué un artículo en Infobae, una nota titulada, que no sé si él leyó, que se titula Vladimir Putin no puede visitar por el momento el Museo del Prado. Y mi reflexión empieza leyendo también, porque también leo el tratado, el TPI será el artículo 1 del Tratado de Roma dice: el TPI será una institución facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Ahí se atribuye su primer criterio jurídico-político. Y en el artículo 4 dice que se le da capacidad jurídica la que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos. Bien, en otras palabras, el Tribunal Penal Internacional, desde mi criterio, puede perseguir a cualquier persona sospechada de cometer crímenes de guerra, cualquiera. Pero atención, solo puede ejercer su jurisdicción en los territorios de los países signatarios. Ucrania firmó un acuerdo especial. De los países, ¿cuáles son los países signatarios? 123. ¿Cuáles son los países que han firmado? 183. Ratificados 123, firmaron 183 de los 193 países posibles. El último, estaba revisando hace un rato, haciendo tiempo, el último país que ratificó fue Armenia. Decía entonces, atención, solo puede ejercer su jurisdicción en los territorios de los países signatarios. ¿Qué es lo que se ha dicho al respecto? Por ejemplo, Karim Khan, el fiscal del Tribunal Penal Internacional sobre el juzgamiento de Putin, dice: quienes crean que es imposible juzgar a Putin no entienden la historia. Yo creo que nuestro compañero Rodríguez Mackay la entiende, pero para
el fiscal Khan no la entiende. ¿Se puede ver las órdenes de arresto? ¿Podemos leer lo que dijo el Tribunal Penal Internacional? No. Y se explicó que no se pueden leer para proteger a las víctimas. Pero sí el tribunal decidió que se conociera que existía la orden. Y que hay una presunta responsabilidad de Putin y hay una presunta responsabilidad penal individual. Como bien decía hace un momento nuestro compañero Rodríguez Mackay. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿en qué quedamos? Nadie está excluido, ni los militares de USA, como dijo Rodríguez Mackay. Efectivamente, hay en este momento en el Tribunal Penal Internacional todavía en trámite causas vinculadas con crímenes de los soldados americanos en Afganistán. Están vivas. En mi artículo digo que no, y un especialista estudioso me escribió para decirme todavía está abierta el tema de los soldados americanos en Afganistán. ¿Qué dijo Biden? Que como bien sabemos, los americanos tampoco firmaron, como los chinos ni los israelitas. Biden dijo que la orden está muy justificada, lo cual tiene muchísima trascendencia por provenir de un país como él que firmó, porque firmó Clinton, pero no ratificó. Concluyendo, Rusia efectivamente no tramitará la orden, ni juzgará a Putin, gane, bueno, como bien dijo Rodríguez Mackay, si gana nunca lo jugarán, si pierde quizás, pero si gana nunca. Entonces para eso está el Tribunal Penal Internacional, que con independencia de que si gana y pierde, va a perseguir la criminalidad de Putin. Y si Putin va a uno de los 123 países signatarios ratificadores del Tratado de Roma, ¿qué pasa? ¿Tendrían que arrestarlo? Sí, tendrían que arrestarlo y llevarlo a Ginebra. ¿Que eso puede traer un conflicto político de dimensiones impensadas, inusitadas, tremendas? Desde luego, pero no es ahora el análisis político que estamos haciendo, sino el jurídico. Le corresponde a cualquier país, ratificador del Tratado de Roma, detener al señor Putin si pisa su territorio o si vuela por el espacio aéreo. Nada más. Gracias, querido Beltrán. Muchas gracias. Vamos a pasar a presentar al doctor Oscar Edwin Alba Salazar, a quien también me da mucho gusto de presentar, compatriota. Él nos va a hablar sobre la relación entre la ONU y la Corte Penal Internacional. El doctor Oscar Alba es licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, con estudios de licenciatura en Sociología y es abogado. Tiene también estudios de maestría en docencia universitaria, en relaciones internacionales, derecho corporativo y regulatorio, varios diplomados y cursos académicos de especialización en el área internacional. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Monterrey, en México. Es docente de pre y posgrado en Derecho Internacional Público, Privado, Derechos Humanos en la Universidad Mayor de San Simón y varias universidades privadas de Cochabamba. Es también exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón. Un gusto tenerte con nosotros, querido Oscar, y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Mabel, muy amable por la presentación. En primer lugar, agradecer al capítulo boliviano de la FIA, a los profesores republicanos, a la Asociación Civil Río Paraná y a sus personeros por invitarme, escucharme y tolerarme en este evento de temática tan actual. Yo primero quiero decirles que lastimosamente tengo que abandonarlos a las 6, así que no sé si voy a alcanzar a estar en el momento del diálogo. Tengo otra reunión y voy a tratar de ser específico en lo que se me ha encomendado o yo también he propuesto. En primer lugar, como regla, yo quiero especificar la perspectiva filosófica y de teoría jurídica desde la que presento algunos postulados. En primer lugar, las propuestas filosóficas y políticas están basadas en criterios de lingüística, sin solución de continuidad con la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, a quien además destaco por la polémica que ha abierto en Europa, en Alemania,
por sus propuestas para negociar la paz en Ucrania en febrero de este año, que varios de ustedes deben conocer. También me apoyo en el razonamiento de las cuestiones, no solo que voy a decir ahora en mi reflexión sobre la temática de la guerra de Ucrania, en las propuestas, conceptos para el conocimiento de las relaciones internacionales de este insigne, entre comillas, realista, las comillas de realista, que es Henry Kissinger, ¿no? Que también ha escrito algunas cuestiones sobre la temática. Y finalmente, para la parte más dogmática de lo que podríamos conversar ahora o posteriormente, algunos de los conceptos de la teoría del derecho de los profesores argentinos, Alchurrón y Bulligin. En términos generales, creo que lo que se hace en eventos como este es lanzar proposiciones en la lógica de ellos para luego desarrollarlas paulatinamente también en el derecho internacional. Por lo tanto, este es mi marco general para desarrollar hoy o en el futuro, ¿sí? En tercer lugar, comparto la propuesta habermasiana de mantener y construir los ámbitos discursivos e institucionales necesarios para sostener los procesos de negociación internacional entre las partes en la guerra de Ucrania, tanto las que actúan en el campo bélico militar, no solo en la línea del frente militar, sino también en la logística y aprovisionamiento, como principalmente a los que participan en el enfrentamiento económico y sancionatorio a diferentes escalas globales. Sostengo, infiriendo desde los postulados o propuestas de Kissinger, que esta guerra es imposible de ganar para todos los bandos, y creo que se están generando las condiciones discursivas para derrotar las acciones, las posibles acciones positivas de las instituciones jurídicas y políticas creadas en el ambiente de la ONU en la época inaugural de San Francisco y Bretton Woods. Cuarto, para la muestra de lo que hoy nos convoca, las posibilidades performativas o formativas de criterio jurídico, lo que llamaría un lingüista palimpsestos de cualquier jus internacionalista, están dadas por el uso lógico de las inclusiones discursivas entre los alcances de la Carta de las Naciones Unidas del 45 y el Estatuto de Roma del 98, de 1998, que entró en vigor el 2002, sin que podamos forzar, en esto coincido con Rodríguez Macay, que los que no son parte del Estatuto de Roma, como Rusia y Ucrania, a pesar de su declaración especial, puedan ser tomados en cuenta para las acciones de la Corte. La diferencia entre los tiempos y conceptos de los actores históricos es muy importante a la hora de apreciar las posibilidades de cumplimiento legítimo, sustantivo, procedimental de la orden de aprehensión de la Corte Internacional contra el señor Putin y la señora Boba. La idea que podemos tener de la ampliación de la competencia de la Corte a partir del estatuto, razones materiales, razones personales, etcétera, viene a ser ya una interpretación que va a ser siempre objeto de polémica. Fíjense, nada más que por hacer el ejercicio, hacía una consulta a la inteligencia artificial el día de ayer sobre las contradicciones evidentes entre los conceptos y las prácticas de la soberanía de los estados y la responsabilidad personal de los estadistas. La inteligencia artificial me respondía, comillas, estas dos ideas a menudo entran en conflicto cuando los líderes estatales son acusados de crímenes internacionales. En algunos casos, los estados argumentan que la responsabilidad penal de los estadistas viola su soberanía y se niegan a cooperar con los tribunales internacionales. Por ejemplo, el presidente sudanés Omar al-Bashir fue acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, pero el gobierno sudanés se enfrentó a la Corte argumentando violación a su soberanía. Fíjense, este es un sentido tan
de resumen de lo evidente, como dice la Corte Penal Internacional, que seguramente no está siendo esgrimida solo ahora, ha de ser esgrimida continuamente en cualquier foro dedicado al tema por los actores. Y en el peor de sus efectos, también puede ser asumida por los actores que se pretende que están legalmente obligados a la detención y entrega de los acusados. Por lo tanto, esta construcción va a ser difícilmente derrotable en esa lógica. Sexto, finalmente, la imposibilidad del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas de responder a los tremendos desafíos de la escalada de enfrentamientos bélicos y sobre todo económicos, además de hacer evidentes las acciones políticas e ideológicas de los bandos en controversia, está dejando espacio a una deconstrucción de la institucionalidad internacional. De hecho, la importancia de la reunión de los días anteriores del BRICS le está dando, y el sentido que tiene, está dando motivo para mostrar la insurgencia de una institucionalidad diferente y el enfrentamiento a lo establecido. Último. Perdón. Expulsar. Te vamos a dar un minuto porque ya te has excedido de un minuto. A los sujetos y actores del drama, en especial a Rusia, como ocurre en las ya reiteradas resoluciones de la Asamblea General de la ONU o del Consejo de Derechos Humanos de la misma organización, ha puesto a la organización una bifurcación para mantener el rol del espacio común de los contendientes o tomar bando, y la actuación del secretario general, hoy día cuestionada por las infidencias diplomáticas o de seguridad de Estados Unidos, está siendo apreciada como tibia y poco contributiva al enfrentamiento, lo que me sirve de muestra final para ver por dónde marchan las expectativas del mundo. Gracias, Mabel, y disculpas por la extensión. No hay problema. Bien. Es un gusto para mí presentarles al doctor Raúl Santiago Lozano Merino, quien nos va a realizar una conclusión sobre la implicancia de la orden de arresto para el resto de los países. El doctor Raúl Lozano es cónsul general honorario de la República de Letonia, abogado en ejercicio, fundador y socio principal del estudio de abogados Lozano y compañía. Es especialista en Derecho Internacional Económico, en Derecho Corporativo, Derecho de Transporte, Aeronáutico y Arbitraje Comercial Internacional. Es fundador y presidente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Báltica. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de maestría con mención en Derecho Internacional Económico en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es expresidente de la Federación Interamericana de Abogados, presidente de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado, es representante regional para América de la Unión Internacional de Abogados, es senador por el Perú, por la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, UIVA, que tiene sede en Madrid, España. Es árbitro de distintas organizaciones nacionales e internacionales. Es un gusto tenerte con nosotros, estimado Raúl. Adelante. Buenas tardes, Mabelita. Muy buenas tardes a todos los colegas. Realmente es un honor, un privilegio estar compartiendo con ustedes este conversatorio sobre las decisiones de la Corte Penal Internacional. En el caso, vamos a llamarlo caso Putin, porque luego creo que entrará un breve comentario sobre el caso Beleva. Primeramente, a nombre de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado, agradecer mucho el permitirnos colaborar y auspiciar este evento.
Lo otro que me sugiere de este conversatorio es siempre buscar los perfiles. Estamos frente a una guerra que precisamente es la antítesis de la paz. El mundo, durante su evolución histórica, social, económica, filosófica, jurídica, siempre ha estado en ese prurito, sobre todo en los últimos 100 años, de ver qué prevalece. ¿Prevalece el justnaturalismo o el positivismo? Y lo digo con estas palabras porque en la Primera Guerra Mundial, con Guillermo el Kaiser, Guillermo II, que al final huyó a Holanda y se quedó en Holanda, no pudo ser juzgado. Los crímenes de guerra de la Primera Guerra Mundial quedaron impunes. ¿Por qué? Porque las leyes alemanas no lo permitían. Summum jus, summum injuria. ¿No? Por aplicar la ley cometemos injusticias. Entonces se crea ya, a partir de lo que ha mencionado con acierto Miguel Ángel, cuando dice, oye, si Putin pierde la guerra, entonces claro que todo es bonito, ahí vamos a juzgarlo y lo vamos a sentenciar probablemente por los crímenes de lesa humanidad o crímenes de genocidio o de agresión o crímenes de guerra, que son los 4 tipos que reconoce como derecho penal internacional el Acuerdo de Roma, el Pacto de Roma, como se ha señalado, de 1998 vigente a partir del 2002. Ahí está el esquema que creó en los tribunales de Nuremberg, que fueron tribunales ad hoc, que todas las críticas posibles que puedan existir, pero estos tribunales no podían sancionar a los crímenes de guerra y a los criminales que actuaron en ese conflicto, porque si aplicaban la ley alemana, las leyes alemanas no podían hacer mucho. Entonces se creó un poco la figura de hacer una interpretación justnaturalista. Y eso permitió la condena de estos criminales. Hitler se escapó, ahí hay una especulación si Hitler huyó o no huyó, o murió y se salvó y se fue a vivir por lares sudamericanos. Eso es una incógnita que algún día se sabrá con mayor exactitud. Pero estamos, y eso es lo puntual, estamos frente a una agresión de la Federación Rusa contra Ucrania. La respuesta es sí. Y ahí precisamente la Carta de las Naciones Unidas, artículos 39, 41 y 42, de la que forman parte Rusia, Ucrania, Estados Unidos y todos los países que integran el sistema internacional jurídicamente organizado, todos establecen que tienen que precisamente proceder como Consejo de Seguridad frente a una agresión, artículo 39, y el Consejo de Seguridad deberá decidir qué medidas toma. Entre ellas está el artículo 42, el empleo de medios de fuerzas aéreas, navales o terrestres, y las acciones que sean necesarias para restablecer la paz. Ya en el año 74, en la sesión plenaria de Naciones Unidas, se pidió, se resolvió, se dio la resolución 3314. Esta resolución 3314, que le alcanza a todos los países, establece y define qué es una agresión. Y la agresión definida por las Naciones Unidas, no por el Tribunal Penal Internacional, dice, 1, establece con toda claridad que independientemente de que haya o no una declaración de guerra, se considera la invasión o el ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado
del territorio de otro Estado. Claro, el Consejo de Seguridad, ¿quiénes lo integran? Hemos hecho una reflexión sobre el Consejo de Seguridad que los miembros permanentes son China, Francia, Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América. Y los convidados de piedra son Albania, Brasil, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Ghana, Japón, Malta, Mozambique y Suiza. Pero de los miembros del Consejo de Seguridad, de los 15 miembros, pues claro, indudablemente los miembros del Consejo Permanente tienen derecho de veto. ¿Ustedes creen que puede pasar la resolución, las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o la resolución 3314 es aplicable cuando uno de los implicados tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad? No. Ha hablado mi querido amigo Marco Antonio Sagastume, lo mismo que he escuchado a Gerardo Vega, con mucha propiedad mencionar precisamente que hay una evolución del derecho penal internacional. El derecho humanitario tiene que prevalecer. ¿Cuál es el bien jurídicamente protegido? La vida, las poblaciones, la humanidad en su conjunto. No estamos protegiendo nada más que a la humanidad. Y porque el Pacta Sunt Servanda dice, de acuerdo con la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados de 1969, que solamente los Estados partes son vinculados, yo creo que en el campo del derecho penal internacional y el derecho humanitario internacional hay una evolución. Y esa evolución es creativa y se sustenta en el jus naturalismo. Yo soy de las personas que ante una situación de hecho en el ámbito internacional, ¿ustedes creen que la Federación de Rusia va a permitir, va a entregar al señor Vladimir Putin a las autoridades? No va a decir, no, mi soberanía, mi ley nacional, no. No lo va a entregar a Putin, porque Putin es precisamente un líder que disfruta de un poder indiscutible en la Federación Rusa. No. Putin va a enfrentar un juicio. Claro, hay obstáculos. Uno, que la Federación de Rusia no participa del Tribunal Penal, del acuerdo que crea el Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, consideramos nosotros que hay un tamiz diferente. ¿Qué pasa con los otros estados? Ustedes se acuerdan que sí son parte, como lo ha mencionado nuestro querido amigo Beltrán Gambier, 123 estados parte. Ucrania no es parte del Tratado de Roma. Firmó, después hubo una declaración, pero no ratificó. Estados Unidos también firmó la solicitud, pero no la ratificó ni se adhirió posteriormente, que son los elementos vinculantes en el derecho internacional público, de acuerdo con la Convención de Viena sobre derecho de tratados. Sí, pero ¿qué puede suceder con Putin cuando, como sucedió con un jurista español en algún momento, creo que era Baltasar Garzón, que agarró a Pinochet y lo agarró del pescuezo, y Chile alegaba incompetencia del tribunal español, etc. Pero si yo estoy de acuerdo que si Putin pisa uno de los países que cree en la evolución del derecho penal internacional, en la evolución del derecho humanitario, por encima del positivismo, de la norma rígida. No se olviden que el derecho es una ciencia de vigencia social, va cambiando, va mutando. No es una ciencia que se queda ahí con el obstáculo y el peso del positivismo, no, va evolucionando. Entonces, en tanto ciencia de vigencia social,
vemos nosotros que existe una gran posibilidad que un tribunal, cualquiera sea de los países signatarios del Tratado de Roma, pueda disponer precisamente, acá termino ya, pueda disponer precisamente la detención del señor Putin. Ahora, si eso pasa mucho también por otra realidad, que es precisamente si ese país tiene compromisos con la Federación de Rusia, hasta dónde puede llegar a mantener una situación de esta índole, o como a veces jugamos ya en zona, con ánimos yocandi, decimos, pero de caerá una bombita pues a ese país, ¿no? Una pequeña bombita desde Rusia, y la gente estará temerosa de no disponer en los países que sí forman parte del Tratado de Roma, disposiciones de esta índole, que tienen que sancionar verdaderamente a los responsables. Ayer leí en El Comercio, y con esto termino, que a uno de los soldados lo habían decapitado. Lo decapitaron, ¿no? Eso es un crimen de guerra, es un crimen de agresión, es genocidio. Y con esto termino y quedo dispuesto a las preguntas que ustedes quieran comentar. Bien, muchas gracias, estimado Raúl, muchas gracias a todos. Realmente todas las exposiciones han estado fabulosas, muy interesantes. El diálogo tiene que continuar. Lamentablemente muchos han tenido que retirarse. Voy a pasar a leer un poco el chat, que está lleno de felicitaciones. Y si me permiten, voy a hacer una pregunta para que así vayamos concluyendo, ¿ok? Dice del doctor Misraji, un saludo a todos y me despido hasta el próximo encuentro. Carolina García, a todos, traslado y abusos sexuales de niños y niñas, refiriéndose a la exposición de Miguel Ángel Rodríguez Mackey. El doctor Roberto Marcastián dice, mi agradecimiento a quienes les pareció buena mi brevísima exposición. Felicito a sí mismo, se ha retirado ya, pero muchas gracias al doctor. A veces es difícil respetar los tiempos, ¿no? Felicito a sí mismo a los que intervinieron posteriormente. Lamentablemente debo salir a una reunión a las 19 horas Argentina por un compromiso anterior. Muchas gracias y a la próxima. Felicitaciones de Carolina García a todos. Muchas gracias por la exposición. Y César Enrique López Bacaicoa dice, excelentes expositores, sinceras felicitaciones. Y Oscar Alba, que dice también, muchas gracias por la invitación y estoy consciente que se necesita más diálogo, pero tengo un compromiso profesional. Patricia Misak dice, excelente doctor Marcasiano, y ya egresado, tuve la suerte de ser su alumna en grado hace más de 10 años en la Universidad de Buenos Aires y sigue siempre siendo tan claro e interesante como siempre. Bien, creo que hemos conversado bastante y creo que quedan muchos temas también en la mesa. Yo quiero hacerles una pregunta porque si bien Miguel Ángel había entablado un poquito el tema, yo como abogada defensora, bueno, soy abogada penalista y siempre pienso en los derechos humanos, ¿no? Pero me pongo también de ambos lados. ¿Realmente creen ustedes que sea posible la orden de arresto, que se cumpla la orden de arresto contra la señora María Alboba-Bolova, siendo ella representante del gobierno ruso para la defensa de los niños? Ella, en sus declaraciones a la agencia de noticias rusa, mencionada por la cadena de BBC, dijo, es maravilloso que la comunidad internacional haya apreciado este trabajo para ayudar a los niños de nuestro país.
que no los dejemos en zonas de guerra, que los saquemos, que creemos buenas condiciones para ellos, que los rodeemos de personas cariñosas y afectuosas. Porque es evidente, los niños en la guerra a veces pierden a sus padres, se extravían, etcétera, y de acuerdo a lo que ella menciona, los han colocado en familia para que ellos tengan que reciban los cuidados, la atención y el cariño de una familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, se los habían trasladado al cuidado de familias rusas, no a un centro de capacitación, ni a un orfanato, ni a nada, ¿no? ¿Es realmente viable? ¿Ustedes consideran que sea realmente viable? Abro el debate con esta pregunta y les pido que sean lo más breves posible, por favor. 1 minuto, 2, es suficiente. Gracias. Para mí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Que se defienda en el juicio, si llega, que no va a llegar, como dice Raúl. Seguramente no llegará, como dice Rodríguez Mackey, nunca llegará. Pero técnicamente se le acusa del mismo delito que a Putin y se tendrá que defender si un día ese llega, si ese día llega, diciendo que lo que hicieron era lo que mejor convenía y que la criminalidad que no se presentaba, cosa que dudo. No soy penalista y no puedo opinar de lo que no sé, pero concretamente la orden de detención es por el mismo delito a ambos, por lo tanto, sí procede contra ella. ¿Qué opinas, Miguel Ángel? Muchas gracias. Mi saludo a todas las intervenciones, como siempre, tan lúcidas. Yo voy a decir 2 cosas rápidas, ¿ya? Ustedes saben que yo le tengo mucho aprecio a todos. El derecho penal, por favor, es garantista. O sea, el justnaturalismo no es un enfoque para estos desarrollos, Raúl. El justnaturalismo va por otro tema. La naturaleza garantista del derecho penal es sencillamente pétrea frente al capricho. Le voy a trasladar, por ejemplo, al tema del asilo. Bajo la idea de que entonces, si una persona ha recibido el asilo de un país X y se va a otro país donde puede fungir la extradición, entonces, como está en otro territorio, tiene que ser detenida. No existe eso, amigos, con mayor respeto por todos. O sea, en esto sí tengo que ser claro porque nosotros normalmente somos interlocutores. El derecho es garantista en el asilo, el refugio y la extradición y en estas figuras que estamos refiriendo. De manera que Vladimir Putin no podría ser, no hay forma. No se trata, Bertrand, de que el señor Putin afronte el juicio. No se trata de eso. El derecho no puede caer en, en el campo de las debilidades de su propia construcción normativa y de su calidad científica. La naturaleza garantista del derecho, inclusive, mira, el capítulo 3 de las rutas de becaria o becaría, como quiera, ahí están desarrolladas. Y si uno mira, no me gusta citarlo, pero yo soy un académico que soy muy objetivo, pero miren a Eugenio Raúl Zaffaroni en su libro, casi como Busto Ramírez, ¿no es cierto? Y en el caso peruano, Gustavo Pozo, ninguno contradice lo que estoy diciendo, porque son naturalezas garantistas del derecho. En lo que pregunta Mabel sobre la comisaria, no tengo nada que decir ya, pues porque el derecho penal no es para uno y para otro según sus condiciones. Aquí hay una ratio legis que tenemos que comprender y entender. Como también es nacional, como Putin, tendrá que ser tocado por la misma varita del sistema internacional. Y acabo con esto, prometo.
los cambios y las transformaciones del derecho se dan en muchos otros ámbitos de la realidad social. En uno de los que ya hizo enormes cambios es justamente en el derecho punitivo individual. Los está haciendo ahora en otro marco que es el de del ciberespacio para las imputaciones por ciberseguridad, delitos, que es otro campo. Pero en el campo de la individualización de la responsabilidad penal, yo diría que los últimos avances han sido los últimos 20, 25 años. Mi saludo para todos y muchas gracias. Lo seguiré escuchando mientras manejo porque ya tengo que partir. Hoy es el último día del iftar en los Emiratos Árabes. Ayer estuve con los árabes saudí, ahora con ellos, rompiendo el ayuno. Entonces es parte del final de Ramadán. Pero los iré escuchando en la camioneta con la cámara apagada, por supuesto, pero los iré escuchando con mucha atención a tan directos amigos de todos ustedes. Mi aprecio permanente por la voluminosa participación en esta tarde, esta noche, con mis felicitaciones profundas, porque esto se repita siempre, porque es lo que más nos encanta, la discusión académica en ese alto nivel que nosotros sabemos darle. Gracias a todos, buenas tardes. Muchas gracias, querido Miguel Ángel. Estimado Raúl, has levantado la mano y después le voy a dar la palabra a Carolina García. ¿Ok? Sí. A ver, primero, que el derecho, como todo el concepto de derecho, que tiene un fin teleológico, y ese fin teleológico es la justicia, no puede dejar desapercibir, no puede dejar de aprender, de conocer, de resolver y de castigar supuestos que afectan a una comunidad, ¿no? Entonces, el derecho penal garantista clásico, que correspondía a la noción de un derecho penal mínimo, fue roto hace muchos años por las doctrinas de Roxin y de Jacobs, dos juristas alemanes que han establecido un récord. Creo que cuando yo fui presidente de la Federación Interamericana de Abogados, viendo la hora Beltrán Gambier, que se encargó de hacer la parte académica en Granada, en España, ¿lo recuerdas? La discusión fue un discípulo de Jacobs con otro discípulo de Roxin respecto a la evolución del derecho penal que va más allá del nullum crimen sine lege y nullum pene sine lege, pena sine lege. Entonces, yo creo que eso es lo primero que tenemos que entender. No estamos en un saco cosido con 20 agujas o no sé cuántas telas encima, como si fuéramos sarcófagos egipcios. No, eso. Yo no participo de esa corriente intelectual. Hace muchos años tengo una visión diferente de lo que es el derecho, siempre interpretando que su fin teleológico es la justicia. Y si hablamos de justicia, estamos hablando de valores y no de leyes, porque las leyes se dan en los parlamentos. Las leyes son cuántos practican la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, pero fue una ley y esa ley evolucionó. Y no porque mataste a alguien de mi familia, salvo que fuera en Sicilia, no sé, voy a matar al tuyo y esa es la ley que yo respeto. No, hay una evolución legislativa en el ámbito mundial. Hay una renovación jurídica del orden internacional. El orden internacional ha sido renovado jurídicamente y lo sigue haciendo, y hoy día con la inteligencia artificial los abogados vamos a quedar un poco fuera, y si no nos ponemos atentos, esto va a ser una desgracia para la profesión. Quiero decir que esta señora, la Belova,
no puede alegar que está sometiendo a una reeducación de los niños, llevándoselos a Rusia. Quienes hemos soportado guerras, como es el caso del Perú, que tuvo una guerra infausta, la guerra del Pacífico, ¿no? Sabemos lo que significó la chilenización. O sea, para tomar las provincias de Tacna, Arica y Tarapacá, llevaban a los niños a las escuelas y les enseñaban, igual ocurrió con el caso de Bolivia, y les enseñaban el himno de Chile, el escudo nacional de Chile y tal. Entonces esos niños están sometidos a una reeducación política, y eso es un crimen. Aquí y en la China, en todas partes es un crimen. Esa reeducación política es un crimen. Y por tanto, es un crimen que está totalmente tipificado en el Estatuto de Roma. Hay que ver crímenes de lesa humanidad, artículo 2, literal D, ¿no? Que considera la deportación o traslado forzoso de poblaciones, afectándose, ya sea por cualquier medio, y por supuesto, esto es como un crimen de lesa humanidad. Y en lo que se refiere al genocidio, el artículo 6, literal E, dice, es un crimen de genocidio el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Está tipificado en el Estatuto de Roma. Que lo quieran cumplir o no, yo si fuera juez en España, en Francia, y esta señora pisa mi territorio, yo la detengo en cumplimiento de esa, porque por encima de está la justicia, está la sanción, está la moral, está el derecho de las poblaciones de no verse afectados por estadios de guerra que pueden crear estas situaciones de ilicitud, de injusticia como la que ha originado esta señora Luova Belova. Gracias, querido Raúl. Muchas gracias, muy esclarecedor, siempre, como siempre, con datos y muy clara tu posición. Carolina García, te damos la... Sí, hola, ¿qué tal? Me presento a todos. Mi nombre es Carolina García, como bien dijeron, soy jueza penal de Neuquén, de Argentina. También soy abogada magíster en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal, Procesal Penal. No soy internacionalista, pero bueno, sí me interesa, por eso estudio esto, pero más que nada desde el punto de vista penal, sí estoy en el mismo sentido, digamos, de lo que me manifestó el doctor Lozano. Reducir al derecho penal a una cuestión, si se quiere, de llamarlo garantista, porque es garantizador de derechos, o sea, me parece que no corresponde, que el derecho penal, como todo el derecho, va evolucionando, y en este sentido, yo soy jueza penal hace más de 10 años, y realmente creo que esas, digamos, estigmatizaciones, por así decirlo, de algún punto de vista, ya están como en el pasado. El derecho penal evolucionan los delitos, evoluciona mismo la dogmática penal, va cambiando, y acá, desde el punto de vista estrictamente jurídico, yo creo que sí puede objetivamente de ordenarse la detención de Putin. Desde un punto de vista político, bueno, ya eso es un tema que no se excede y creo que no es el objeto de este, digamos, de este conversatorio, pero creo que el principal escollo no está en la parte jurídica, ¿no? Sino más bien en una cuestión política de estados y de quién se atrevería, por así decirlo, a hacer algo así. Pero bueno, en este mismo sentido que lo dijo el doctor Lozano, yo estoy de acuerdo con que no podemos hablar del derecho penal como el garantismo, o está mal entendida esta palabra garantismo, si se quiere, porque en realidad, bueno, sí, es garantista porque se garantizan, o hay determinadas garantías en todo proceso, pero eso no quiere decir que se puedan violar los derechos de las personas, de toda la comunidad internacional o de todos los estados, o sea, son cosas distintas.
Eso nada más, no sé si queda claro cómo lo expresé. Muchas gracias. Gracias, estimada Carolina. Voy a dar la palabra a Gerardo Vera. Sí, la verdad que felicito a todos los expositores. Excelente las exposiciones y muy ilustrativas. Voy a insistir con algo que dije al principio. El derecho, como decía un amigo, me dijo un día, mira, el derecho está en ebullición, no en evolución. Y si lo querés entender, vos que sos tan paisano como yo, cuando se nos pasa el agua para el mate, ahí está la explicación. Y uno ve todo un montón de gorgoritos que hace el agua porque hierve. Y esto es el derecho hoy. ¿Por qué? Porque realmente lo que se ha producido es que la humanidad ha entrado en una evolución que yo creo que hoy es geométrica, si se quiere, contra aquella lineal que venía produciéndose. La inteligencia artificial, que decía Raúl recién, la informática, las comunicaciones, han producido prácticamente un terremoto. Y es cierto que el derecho penal exige de garantía, porque obviamente si no se presta a cualquier cosa, cualquier exabrupto puede ser cometido. Y es cierto que se deben respetar las normas. Pero también es cierto que cuando uno analiza, bien lo decía Raúl, el ejemplo de Guillermo II, el Kaiser, como se lo llamaba, que porque se fue, creo, a Bélgica, no fue juzgado de lo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, al finalizar la Segunda, ya la cosa fue distinta y está bien, se juzgó a los derrotados, que a veces, como dice el dicho, es fácil echar leña del árbol caído, pero eso fue marcando una gran evolución. Y lo que uno advierte ahora en estos últimos tiempos es que ha comenzado a haber en materia internacional, incluso también en los órdenes locales, una preponderancia, una tendencia a las sanciones económicas que a veces son mucho más efectivas que algún avance, por decir de alguna manera, bélico sobre un país que ha cometido violaciones. Y esta realidad me parece que es lo que viene cambiando y precisamente creo que es lo que de alguna manera hace que se transforme ese derecho penal y vaya buscando las soluciones en aras de algo que yo recuerdo por haber leído las palabras de Odio Benito, que era por entonces ministra de Justicia, después fue presidenta de la Corte Interamericana, hasta hace muy poco, hasta el periodo anterior. Y cuando se hizo la inauguración, los actos de inauguración de la sede allá en Costa Rica, dijo que el sujeto del derecho internacional era el hombre y la mujer. Y que los estados sí seguían siendo parte de ese derecho internacional y siendo sujeto, pero el sujeto era el hombre y la mujer. Y uno conjuntamente con eso advierte otra evolución. ¿Cuántas constituciones, fundamentalmente latinoamericanas, hablan de las generaciones futuras? ¿Y qué están hablando en eso? Están hablando de que el principio pro homine aparece ya compatibilizándolo con el principio pro especie. Es decir, estamos buscando la preservación de la humanidad. Y creo que este es el gran argumento, que Raúl de alguna manera lo mencionó, donde precisamente en ese sentido de buscar justicia, como bien lo decía él, creo que está la cuestión. Y para terminar, pensemos en que cuando el Estado de Derecho comenzó a tener forma constitucional allá en los finales del siglo XVIII, nos encontramos con que hablábamos de la libertad y la propiedad. Y hoy hablamos del hábitat, la libertad y la propiedad. Si no conservamos el hábitat, la libertad poco va a servir porque el hombre desaparecerá, ni que hablar de la propiedad. Y creo que en este sentido es cierto que acá va a jugar una cuestión política, como decía recién Carolina, y también lo mencionaba McKay y otros, pero la realidad es que más allá de eso, yo creo que este hecho, esta orden de arresto que ha dictado la Corte Penal Internacional, la asimilo a como puede ser un gran punto de partida para una revisión mucho más profunda, sobre todo pensando en que los países no pueden
en aras de preservar la humanidad, porque detrás de, pensemos de los riesgos que puede haber en un enfrentamiento como el que se está dando entre Ucrania y Rusia, a partir del armamentismo que tiene Rusia, que no se puede llegar a esto, y si uno analiza el siglo XXI, indudablemente esto surge como un hecho extraordinario en una evolución que parecía más camino hacia lo pacífico. Por eso me parece rescatable. Y respecto a lo que vos preguntabas, Mabel, con Bolova, yo creo que probablemente pueda llegar a ser el chivo expiatorio en este sentido, porque Rusia, de los que están segundo o tercero en la línea de poder, a veces los descarta en aras de alguna manera congeniar los intereses internacionales. Nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gerardo. Realmente todos han estado brillantes y muchas gracias por su participación. Son 2 horas y casi 2 horas cerradas que estamos conversando acá sobre un problema que también importa a nuestros países. Creo que este tiene que ser definitivamente el inicio de una cadena de conversaciones que tenemos que ir dando lugar para ir reflexionando, creando ideología y planteando soluciones como buenos abogados que somos. Un gusto tenerlos acá y por este medio. Y Gerardo, voy a pedirte que des las conclusiones toda vez que no hay más preguntas. Gerardo. Sí. Bien, vamos concluyendo y si puedes terminar de saludar a todos. Gracias, Beltrán. Gracias, querido presidente del Comité de Derechos Humanos, querido Marco. Gracias a todos. Carolina, muy esclarecedora. Yo también soy penalista, opino igual. Hay que continuar conversando sobre este tema. Me va a gustar que te pongas en contacto con profesores republicanos para también tenerte en un próximo conversatorio. Muchas gracias, encantada. Sí, muchas gracias de verdad a todos por haber asistido y bueno, Raúl, como siempre, gracias. La próxima tenemos que organizar más una actividad con la Academia Interamericana también y realmente felicito tu participación. Todas las participaciones han estado brillantes. Miguel Ángel, realmente te agradezco tu disposición, tu buen ánimo, siempre tan claro en tus opiniones, ¿no? Un gusto a todos y todas y bueno. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta la próxima.